en ese capítulo. Pero ha llegado Diego Bossio y no quiero demorarlo. Gracias por la deferencia. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? Bien. ¿Usted quiere entrar ahí? ¿A ese marco de esa Cámara de Diputados en la que estábamos hablando, estábamos discurriendo, que tiene esa... Vos recién decías algo que me parece muy interesante. La política está perdiendo sensibilidad, está perdiendo poder resolver los problemas reales de la sociedad. El dólar, 550 pesos, 545, 547 creo que está. La inflación, 115 puntos, 42% de los argentinos pobres y los legisladores, los diputados del oficialismo tratando proyectos de ley que no resuelven nada de los temas que le preocupan a la sociedad. De hecho, no pudieron ni siquiera articular un consenso con la oposición para derogar la ley de alquileres. Por eso, 2 años llevamos trabados ahí. Absolutamente. Y más allá de eso, que tengo una opinión con respecto a la ley de alquileres, que definitivamente derogarla sería un avance. Con 115 puntos de inflación no vamos a resolver el problema de la vivienda en la Argentina, ni el crédito hipotecario. Son parches, pequeños parches. De hecho, no hay crédito hipotecario en la Argentina. No solo no hay crédito hipotecario, sino que además cuesta alquilar. Además. Porque entonces yo lo que veo es que por eso la sociedad está harta, está cansada, por eso la sociedad va a votar menos, por eso la sociedad no encuentra respuesta en los dirigentes políticos, porque han perdido horizonte, han perdido sensibilidad. No solo no gestionan, son malos gestionando, sino que los temas sustanciales que ocurren en la Argentina y que el Congreso debería resolver, como es el tema de la inflación, podría ayudar a resolver, ahora le explico cómo, están fuera de agenda. Entonces están todos en un tema de Jujuy, que es un tema provincial, que es un tema que se cumplió el procedimiento, donde hubo un acto de violencia, donde hubo un fin de semana donde no había diálogo, donde todos hicieron su juego político, esa es mi apreciación. Pero independientemente de eso, me da pena que el Partido Justicialista de Jujuy, intervenido por funcionarios nacionales, no hable de la inflación. Porque a eso sí afecta a los jujeños más pobres y a todos los argentinos. Ahora, usted habló de la gestión o no gestión. Decía Luis Costa, el sociólogo y amigo personal, que el gobierno se caracterizó por la gestión de la no decisión. ¿Eso sigue pasando? Internas a cielo abierto. Internismo permanente, que se va a profundizar. El Frente de Todos 1, versión 1, Unión por la Patria, Frente de Todos, versión 2. Va a haber más internas. Se van a recrudecer las internas. Porque Massa no es Alberto Fernández y porque el kirchnerismo está cada vez más radicalizado. Pero hasta acá apoya Massa, pese a que expresa cosas distintas. Máximo, de hecho, hoy valida la negociación con el fondo. Antes dejó la presidencia del bloque del Frente de Todos con Guzmán. Yo lo que digo es, lo escucho al ministro, tratando de hacer un acuerdo con el fondo. El acuerdo está, tratando de revalidar que pueda seguir pagando con los recursos que le da el fondo para no hacer más frágiles las reservas internacionales de lo que son en el Banco Central. Diciendo, hay economistas que hablan con el fondo y juegan en contra de los intereses de la Argentina, sin recordar que quienes votaron en contra son los que llevan en la lista. La lista de Massa está llena de dirigentes que votaron lo que el propio ministro, con esfuerzo, con dedicación, los funcionarios, van, vienen, tratan. Claramente a ninguno de nosotros nos gustaría estar bajo el yugo del fondo. O sea, ¿usted entiende que votar a Massa no significaría la conducción de Massa, porque no va a poder conducir un colectivo donde muchos de los integrantes de las listas de diputados que van a ingresar al Congreso en el recambio de gobierno, así Massa ganara la elección, van a generarle más oposición que algunos de la oposición? Yo creo que se recrudecen las internas. O sea, las internas que hubo, estos 4 años. Cartas. Usted, Paulino, recibía las cartas los días viernes, una vez por mes. ¿Y qué eran las cartas? ¿Eran elogios de la vicepresidenta al presidente? No. Eran internas, salían funcionarios. Un día nos levantábamos en la mañana, renunciaban por tuit los funcionarios, después resulta que no renunciaban. No hacían efectiva la renuncia. Entonces lo que hubo es una expresión política que saboteó a su propio presidente, en un peronismo que siempre estuvo ordenadito. Lo saboteó de manera permanente y de forma persistente. Vale, el presidente tampoco hizo mucho con la lapicera esa que le dijo Gerardo Martínez. Está claro que la gran responsabilidad es de Alberto Fernández, que no era solamente usar la lapicera, es ejercer el poder. Poder es poder hacer. ¿Cree que no lo ejerció? No solo no lo ejerció, sino que además
claudicó frente a situaciones. Si te renuncia al ministro del Interior, renunciá. Pedro, eso le hubiese pasado a Cristina, a Néstor, a cualquier peronista. Te renuncian, renunciá. Acá tenés, acepto la renuncia. Eso es ejercicio del poder. Entonces, yo creo que estas cosas se van a recrudecer. Yo creo que la mirada que tienen muchos de los dirigentes que acompañan a Massa no tiene nada que ver con lo que piensa Sergio Massa. Y usted conoce bien a Massa, con lo cual... La mirada que tiene la Cámpora es una mirada distinta a la que tienen los dirigentes del peronismo, absolutamente distinta. Yo no tengo el peronómetro, pero no tiene nada que ver lo que estamos viendo en Jujuy, Macha, que además vienen de nuevo encuentro, vienen de expresiones políticas extremas del comunismo. Transversalidad. Absolutamente. No son dirigentes políticos formados en el peronismo. Yo siempre cuento una anécdota. Yo soy del interior, soy de Tandil, me vine a estudiar a Buenos Aires. Los días sábados iba a Córdoba y Junín, Universidad de Buenos Aires, soy economista. Los sábados a la mañana temprano daba matemática para economista, iba a cursar matemática para economista. Y al mediodía bajaba y había en una esquinita cátedra abierta de marxismo. ¿Quién la dictaba? No me acuerdo. Axel Kicillof. ¿En serio? Exacto. Entonces, son formados en otra lógica. Ahora, usted convivió con Kicillof. Era parte de un gobierno donde él era el ministro de Economía y usted era titular francés. Seguro. Y eso no significa que uno piense igual, todo lo contrario. ¿Pero usted cree que esa lógica es la que impregna a muchos dirigentes yo creo que están detrás del sello Massa hoy? Yo creo que ganó en su momento, ganó la pelea Kicillof, ganó la disputa ideológica Kicillof. Yo creo que se han alejado del peronismo y las banderas del federalismo, históricas del peronismo. Y fíjense que cuando hay un peronismo que gobierna, que hace las cosas bien, como el de Juan Schiaretti, como el de Martín Yarllola, que es respetuoso de las instituciones, que es respetuoso de la libertad de expresión, que es respetuoso de la gestión, o sea, tiene una consideración de la gestión, la gente lo valida con el voto. Y lo valida fuertemente. ¿Y usted cree que eso puede ser un proyecto nacional? Yo creo que sí. Yo estoy convencido que, por eso te agradezco, Paulino, que nos dé la posibilidad de ser una opción y poder hablarle a la sociedad. Hay un peronismo respetuoso de las instituciones. Hay un peronismo que dialoga, hay un peronismo que tiene un método para resolver los conflictos en la Argentina. Hay un peronismo que tiene una sensibilidad distinta. ¿Cómo van a hacer una sesión para ocuparse de los temas personales o los temas judiciales y no ocuparse del tema de que estamos viviendo en la Argentina? Alquileres, inflación, dificultades para producir, cepo cambiario. ¿Por qué no discutimos una nueva Carta Orgánica del Banco Central? Independiente. Y claro, después de 12 años, lo único que trajo la nueva Carta Orgánica, más inflación, y más inflación es más pobreza, más retroceso social. La Carta Orgánica fruto de la salida de Redrado. Después fue la de Marcó del POM, claramente. Pero porque hay una placa de Libertad y Progreso que me acaba de llegar, que la han publicado hace instantes, donde Argentina, después de los nuevos impuestos a las importaciones, se convierte en el país con más impuestos para importar. No solo es un país que le pone impuestos a los que exportan, lo cual es ya una rara avis, derechos de exportaciones. Exportás impuestos. Que exportas impuestos, sino que además es el país con más impuestos para importar de toda la región y de toda América Latina. No sé si tenemos el gráfico de Libertad y Progreso, pero es francamente en línea con lo que está diciendo Bossio, una de las novedades salientes en un contexto donde las restricciones se han sumado, han sido crecientes, y las alertas y advertencias también de sectores de la salud, de sectores del complejo metalmecánico, vaca muerta por los insumos. Acá está el gráfico. Argentina exporta impuestos sobre las importaciones de bienes en medio de la tasa estadística, impuesto país y el arancel promedio simple. Fíjense que tenemos más impuestos que cualquier país de la región, incluso de los países africanos, Estados Unidos, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, que prácticamente no tienen. Miren, perdón, me paro, pero para que ustedes vean, Singapur tiene cero impuesto a las importaciones, Nueva Zelanda 1%, Australia 2,4%, Estados Unidos 3,3%, Canadá 3,6%, 3,9%, Japón, Unión Europea, en promedio 5,1%. Brasil tiene el 11%, Ecuador el 11,2%, 11,7% Bolivia, Venezuela 14,8%, Uruguay 15,1%, trata de protegerse, y Argentina 23,8%. Cada vez más cerrado, cada vez más chiquito. ¿Perdón? Economías cada vez más cerradas, economías cada vez más chicas. La Argentina tiene que replantearse esto. El tipo de cambio oficial ya no existe más. Dejó de existir el tipo de cambio oficial. Es para algunos productos. El resto, casi nada, se determina con el tipo de cambio oficial. Hay una devaluación fiscal,
porque tiene impuestos. Si gana Schiaretti, ¿haría una unificación de tipo de cambio? Es que es imposible sostener estos tipos de cambios múltiples. Es imposible sostener la brecha cambiaria. Como la grieta empobrece a los argentinos en lo político, que hablábamos antes, la necesidad de que haya acuerdo, la necesidad que haya en los temas sustanciales de la Argentina, la brecha cambiaria empobrece las reservas del Banco Central. Sin reservas en el Banco Central no se puede pelear la inflación. ¿Cómo se pelea la inflación? Tratando de estabilizar la economía con dólares. Estabilizás el tipo de cambio. Si el tipo de cambio permanentemente se mueven los precios, el resto de los precios, se mueven las tarifas, se mueven los combustibles, se mueven los salarios legítimamente. Entonces están todos los precios moviéndose. Entonces vos tenés que anclar la economía, estabilizarla. Y para estabilizarla necesitas dólares. ¿Y el cepo qué hace? Te saquean de dólares del Banco Central. Porque hay una cola de gente queriendo comprar dólares baratos, que te los da el Estado, y hay una cola de gente evitando vender los dólares a 2.70 o a 2.80 que está el dólar. Lo venden por otros lados. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Pierde reservas. Y si no hay reservas, no puedo defender la moneda, no puedo defender el peso. Entonces, hay toda hipocresía, falta gestión, falta mirada económica, falta tener un proyecto de país que las exportaciones son centrales en la Argentina. Si nosotros no exportamos, no tenemos dólares. Si no tenemos dólares, no tenemos forma de bajar la inflación. ¿Sabes cuánto es la exportación por habitante en Australia, Canadá o Nueva Zelanda? ¿Cuánto? $15.000 por año por habitante. 2.000. Pese a todo lo que tenemos para exportar. Tenemos que salir al mundo, tenemos que poner en marcha, tenemos capacidades productivas. Ahora bien, para exportar tenés que importar, porque no existe en el mundo, che, yo no te dejo entrar y resulta que es barato exportar. No funciona así. Entonces yo creo que hay cuestiones que ya están acabadas. El reflejo fiel son los 115 puntos de inflación que van a crecer. Con estas medidas la inflación va a crecer. Y necesita Argentina plantear un plan de estabilización que de una vez por todas combata la inflación, que tenga que ser serio y que tenga que ser creíble frente a la sociedad. Por eso, para mí, este gobierno no lo puede aplicar, porque es un gobierno que está ya terminando, es un gobierno que ha generado frustración muy grande en la sociedad y hay una parte importante de los argentinos que no le cree. Y para hacer un plan de estabilización te tienen que creer. Es como un tango, Paulino, se baila de a dos. El gobierno propone y la sociedad te cree. Gracias. No, gracias a vos, Paulino. Espero que haya sido interesante. Definitivamente. Bueno, gracias.